Hola, ¿cómo nos preguntamos todos los días cómo transformar la violencia, la pobreza, la desigualdad en nuestra región? Para empezar, tenemos que revisar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Este sistema capitalista, depredador, de consumismo, que nos está llevando, digamos, a un punto de no retorno. Ustedes, digamos, se han preguntado, todos queremos el bienestar, cómo transitar a este bienestar de la humanidad. Pues necesitamos tomar medidas urgentes. ¿Quiere conocer cuáles son estas medidas? Pues quédese en Nuestra América en Disputa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y desde ahora estamos en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Noticias, Huayca, Sedes Ecuador y Sede Trabajo Colombia. Los invito a que participen con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Justamente, como les contaba, estamos inmersos en una economía basada en la sobreexplotación, no solo de recursos naturales, sino del hombre. Se habla mucho al respecto, pero se toman pocas acciones y la voluntad política es casi nula. No estamos hablando solamente de Latinoamérica y el Caribe, sino en todo el mundo. Pero lo que nos lleva en este programa ahora es qué transformaciones debemos realizar para hacer ese paso, esa transición hacia el bien común, hacia el bien colectivo. Para hablar sobre estas transiciones nos acompaña desde Bolivia Carola Mejía, ella es economista y coordinadora del área de justicia climática, transiciones y Amazonía de la Tindad. Y también está con nosotros desde Uruguay, desde Montevideo, Eduardo Budinás, él es investigador del CEDIP Bolivia, especialista en alternativas al desarrollo desde la ecología social y política. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Verónica por la invitación. Muy bien, muy bien. Eduardo, comenzamos contigo. Se le dice desde las organizaciones de la sociedad civil que se quiere llegar a una transición justa, ¿no? Desde una mirada latinoamericana y caribeña. ¿A qué se refiere con una transición justa? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir estos minutos con ustedes. Y ante esa pregunta, lo primero es que entiendo el espíritu del titular La transición justa, su uso, pero también quiero hacer un llamado a la precaución. ¿Por qué? Porque el término transición justa o eslóganes alternativos, análogos como transición justa y igualdad y así sucesivamente, tienen un origen reciente en las discusiones en los países industrializados, sobre todo en el ámbito europeo, y es empleado tanto por los gobiernos, por ejemplo, la plataforma de la Unión Europea se llama de la transición justa, así como en organizaciones ciudadanas más cercanas a nuestros intereses. Pero esto remite a un problema. No podemos copiar lo que ocurre y se discute en el norte industrializado para las circunstancias de esos países a lo que sucede en América Latina. Quiero reforzar este llamado a la precaución en que el debate sobre transiciones en nuestros países tiene una larga historia anterior a la discusión reciente, por ejemplo, en Europa, pero además ese debate, esos aportes partían de un punto básico inicial. Había una idea de alternativa, había una idea de metas, de fines, de objetivos. Por lo tanto, la transición era una consecuencia del tránsito para llegar a esos objetivos. Por ello, hablar solo de transición puede decir mucho como no decir nada, porque a la vez esconde o no visibiliza o no permite en muchas ocasiones poner en evidencia hacia dónde me estoy dirigiendo. Y en eso yo creo que la tradición latinoamericana tiene una gran ventaja y a veces me preocupa de que eso no se ponga en evidencia suficientemente y pueda perderse.
Así es. Carola, ¿y cuáles serían los principales desafíos de estas transiciones que se deben dar en América Latina y el Caribe? Bueno, ya has mencionado que hay muchos desafíos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, lo que mencionabas al principio, es la falta de voluntad política para que los países puedan hacer transformaciones profundas en sus sistemas económicos, especialmente porque priorizan el cortoplacismo, la inversión en obras tangibles que les permitan votos, ¿no? Pero me gustaría como enfocarme en tres problemas que hemos estado analizando mucho en Latindad y que de hecho están interrelacionados entre sí, se alimentan, son problemáticas que están afectando además a las poblaciones más vulnerables y desprotegidas y han conformado como un círculo vicioso. Entre ellos están el extractivismo, la crisis climática y la crisis de deuda. Entonces, bueno, para empezar, nuestros países tienen una histórica dependencia extractivista, ¿no? Y es muy difícil y les está costando mucho salir de ese modelo, pese a que incluso en países como el mío, en Bolivia, se están agotando algunos recursos estratégicos como el gas, ¿no? Por otro lado, es importante tomar en cuenta el tema de la deuda. A nivel del mundo hay como 60 países altamente endeudados. En América Latina, 10 países latinoamericanos están con deudas muy altas. Y obviamente esos problemas conllevan a profundizar el extractivismo porque se prioriza la generación del ingreso a través de actividades extractivas como el sector de hidrocarburos, ¿no? La minería, la agroindustria, para generar estas divisas que permitan repagar estas deudas, ¿no? Entonces nos profundiza ese problema y no podemos salir de esa lógica extractivista. Y por otro lado, tener deudas altas también reduce, en muchos casos y casi en todos los casos de los países que enfrentan este problema, el dinero público para invertir en gasto, bueno, para tener el gasto social o gasto ambiental, ¿no? Y descuidan, por ejemplo, la agenda climática. Y la crisis climática, que ya es una crisis que estamos viviendo con serios impactos para la población, está generando también, está aumentando, digamos, tiene mayor presión sobre la deuda de los países porque se están generando enormes pérdidas económicas. Hay otras también, otros daños que no son económicos y que son sumamente importantes también. Y dado el pequeño espacio fiscal que tienen los países, tienen que endeudarse más para recuperarse, para reactivar sus economías, ¿no? Y además cumplir con los compromisos climáticos que los países han asumido, también va a requerir mucho dinero, ¿no? Millonarias cantidades, y como no tenemos suficiente dinero, están recurriendo al financiamiento climático externo, que lamentablemente, y es algo que hemos venido denunciando bastante, llega como préstamos, ¿no? Principalmente como préstamos que aumentan estos niveles de deuda injustamente, y al final son los países que menos han aportado a la crisis climática los que están pagando también injustamente esta deuda, ¿no? Histórica deuda climática. Así es. Ahora, hay en Latinoamérica en los últimos tiempos se han desarrollado, se han dado tres grandes iniciativas vinculadas a las transiciones. Una de ellas, Eduardo, es la suya, enfocada hacia el post-extractivismo, ¿no? ¿De qué manera pueden los países de nuestra región tan dependientes de la minería salir de esta economía extractivista? Bueno, precisamente en la agenda que enfrentaba los extractivismos estaba claro la meta. O sea, las alternativas tenían una meta más o menos clara y compartida entre muchos espacios ciudadanos, que la puedo resumir en erradicar la pobreza, asegurar los derechos de la naturaleza y efectivizar el buen vivir en su sentido inicial, riguroso, desde hace unos años atrás. Por lo tanto, para llegar a esas metas, es imposible continuar con las actividades extractivas, que no son solo las mineras, están también los hidrocarburos, hay también un extractivismo agrícola, hay otro ganadero, otro forestal y hay otro pesquero también. Por lo tanto, la transición post-extractivista son los medios, los caminos, los instrumentos para alcanzar esa meta. Era una transición, se empleaba el término de transición porque implicaba una sucesión de pasos. Los primeros pasos incluyen lo que se llaman medidas de emergencia ante la situación actual. Para dar un ejemplo de esto en estos pocos minutos, son las medidas de emergencia necesarias para evitar los daños más agudos que enfrentamos en la actualidad. Entonces, por lo tanto, un ejemplo muy apropiado para esto es enfrentar la minería de oro aluvial que se está extendiendo como una pandemia en toda la región andino-amazónica. Los instrumentos para lidiar con eso ya los tenemos. De uno y otro modo tienen que ver con moratorias
a la extracción de ese tipo de oro por sus impactos locales, por la contaminación con mercurio, que ha sido ampliamente fundamentada en los trabajos de CEDIP, por ejemplo, para Bolivia, su asociación con redes de comercio ilícito, de contrabando e incluso del tráfico, especialmente de mujeres y de niños. Entonces, la transición ahí incluye, en ese caso, medidas de moratoria, de suspensión. En otros casos, por ejemplo, la reconversión del sector agrícola-ganadero, son cambios paulatinos para abandonar prácticas de uso intensivo de los suelos, de aplicación de cócteles, de agroquímicos, para pasar a una producción orgánica de alimentos más sanos. Tenemos una amplia canasta de instrumentos, hay un innumerable número de experiencias ciudadanas, locales, regionales e incluso nacionales. Por lo tanto, no falta fundamento para esas transiciones post-extractivistas, y la cuestión está en ponerlas en práctica y en organizar programas articulados que demuestren a la ciudadanía que son políticas públicas viables, alcanzables. Así es, solamente es un tema de voluntad política y además que desde el Estado y desde también el sector privado pues se puedan dar formas alternativas a estas economías, ¿no? Ahora, Carola, otra de las iniciativas justamente en nuestra región la tiene la Fundación Friedrich Ebert, sobre esta llamada transformación social ecológica en América Latina y el Caribe. ¿Qué pasos se plantean para esta transición desde esta propuesta? Sí, esta es una propuesta también interesante porque combina el desarrollo sustentable con la búsqueda de justicia social, ¿no? A través de respuestas y salidas a las crisis ambientales que estamos enfrentando, como la crisis climática, la de pérdida de biodiversidad, pero también para abordar problemas estructurales como la desigualdad, ¿no? Entonces, es un enfoque alternativo también que propone cambios sistémicos en la relación de la sociedad-naturaleza y en las relaciones sociales que determinan posiciones y roles dentro de la sociedad, ¿no? Propone, por ejemplo, la suficiencia y la sostenibilidad de sistemas productivos, el fortalecimiento de instituciones inclusivas, el acceso universal a condiciones de vida dignas y sostenibles, el avance hacia una igualdad efectiva de oportunidades entre sectores sociales y también en términos de género, y ha propuesto como cambios en 6 dimensiones estratégicas. Una es la democracia, a través del fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho. En términos económicos, obviamente, una economía del bienestar equitativo y sostenible que deje atrás estos modelos extractivistas. En relación a los patrones de consumo, recomiendan de ellos minimizar la brecha de acceso a bienes y servicios que son esenciales para la población y desincentivar el consumo de bienes que sean intensivos en energía y recursos y que se reduzcan los desechos también. En términos de territorios y ciudades, tener un mejor planeamiento y ordenamiento con base en impactos ecosociales, fomentar el aprendizaje, la innovación socioambiental y también el respeto a las diferencias, la convivencia pacífica y el fomento a la identidad y la creatividad en la dimensión cultural, que también es un tema bien importante que lo aborda esta propuesta. Uh-huh. Así es. Eduardo, tú hace unos minutos mencionabas las áreas, digamos, más importantes donde se debe hacer una transformación de nuestras economías, pero ¿de qué forma hacerlo? Bueno, para responder y también para hacer un diálogo entre nosotros, por ejemplo, todos los elementos que acaba de mencionar Caro sobre la transición enfocado en esta iniciativa de la Friedrich Ebert, son tomados por estas otras alternativas en las que yo quisiera ubicarme, pero le agrega otras que son propias de nuestra región y que en aquellas están ausentes. Por ejemplo, necesitamos incorporar la discusión sobre los derechos humanos, que es la gran innovación que ha salido desde América del Sur, con su implementación tal cual ocurrió en Ecuador. Necesitamos incorporar una dimensión intercultural. Es importante y urgente que haya una participación de los pueblos indígenas y sus cosmovisiones para poner en diálogo con esas otras estrategias de desarrollo tal cual se presentaron. Pero además, en estas alternativas, si yo tomo en consideración esa dimensión intercultural de diálogo con otros saberes,
los cambios en la valoración que implican, por ejemplo, reconocer los derechos de la naturaleza, se pone en discusión una de las premisas del desarrollo sostenible, que sea por una vía o por otro, el desarrollo sostenible termina siendo funcional al crecimiento económico. Si es funcional al crecimiento económico, eso es insostenible para la Amazonía, para la región andina, para América Latina y así sucesivamente. Entonces, las alternativas a las que me refiero en economía son más profundas, más radicales, porque incorporan estas experiencias de nuestra región y ponen en discusión la base de asignación de valor, la base de los entendimientos de producción, los conceptos que radican en ello desde las posturas convencionales. Y ponerlo en discusión es lo que permite pensar alternativas sustantivas de cambio. Así es. Y justamente sobre lo que mencionas, ¿no? De esta transición desde la multiculturalidad, ¿no? Involucrar las propuestas de las comunidades indígenas, afrodescendientes, de la mirada feminista, en fin. Carola, ¿cómo articular todas estas agendas en la transición? Bueno, como ya bien mencionaba Eduardo, es muy importante revalorizar los saberes ancestrales, visibilizar y promover las soluciones locales que ya se están dando en nuestro territorio y que son muy importantes y no se están tomando en cuenta como alternativas, digamos, para promover esta transición, atender las crisis ambientales, ¿no? Y eso porque además hay que reconocer que somos una región sumamente rica en términos culturales, de conocimientos ancestrales, ¿no? De cosmovisiones. Entonces va a ser muy importante que tratemos de definir, como, y estoy muy de acuerdo aquí con lo que decía Eduardo al principio, ¿no? Esto de la transición justa, tenemos que definirla desde nuestra mirada latinoamericana, en base a todo este proceso que ya se ha ido dando, incluyendo obviamente las voces, las perspectivas, las miradas y propuestas de los grupos de la población, además, que son además injustamente los que desproporcionadamente están sufriendo los peores impactos del extractivismo, de la crisis climática, de un modelo capitalista injusto, ¿no? Que les deja relegados y que favorece solo pequeñas élites. Entonces, nosotros queremos que se escuche justo las propuestas y demandas de los grupos indígenas, de las comunidades indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de las mujeres que también han ido construyendo propuestas en el marco del ecofeminismo, por ejemplo, que tiene como base el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, ¿no? Y justo es por eso que estamos también desde la Tindad queriendo entender y queriendo aportar en esa definición de esta definición de transición justa, pero desde una mirada nuestra, no la occidental que ya se ha definido, digamos, y que, como decía Eduardo, puede generar ese riesgo de ser mal utilizada, ¿no? Y tenemos que tener ese cuidado, pero sí es bien importante tomar en cuenta nuestras perspectivas, nuestras realidades y nuestra riqueza y nuestros saberes. Tiene que haber y tenemos que promover ese diálogo de saberes que bien comenta Eduardo. Esto va a estar muy interesante y va a ser muy importante. Y además tenemos que entender la transición no solamente en términos de la transición energética, digamos, a la que se ha reducido la discusión en el ámbito internacional, sino la transición desde una perspectiva mucho más integral, que además priorice en regiones altamente vulnerables como la nuestra la adaptación y la búsqueda de alternativas que nos hagan más resilientes a los eventos climáticos extremos, a los cambios en el clima que ya nos están generando demasiados impactos y que pueden ser peores si continuamos con esto de no atender la crisis climática de manera real, ¿no? Y con soluciones reales. Así es. Pero bueno, eso sería lo ideal, lo que tú dices, pero estamos, digamos, lo más avanzado en lo que es transiciones es la relacionada a la energética, ¿no? Y ahí, bueno, México, Brasil, Colombia quizás llevan la delantera en Latinoamérica, pero igual todavía muy lento esto, ¿no? Tú, Eduardo, ¿cómo ves esta transición energética? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, yo no creo que ocurra eso que tú decís, Verónica, y lo que me genera tristeza, porque de hecho, por ejemplo, cuando el entonces candidato Gustavo Petro de Colombia llamó a Lula da Silva en Brasil y a López Obrador en México para coordinar un programa para abandonar la dependencia en combustibles fósiles, o sea, hidrocarburos y carbón, tanto AMLO en México como Lula da Silva en Brasil rechazaron la iniciativa. Entonces, desde el punto de vista de la retórica de los gobiernos, el único que plantea cambiar
Un aspecto de lo energético que tiene que ver con las exportaciones de combustibles fósiles es el discurso de Gustavo Petro. Pero, punto y aparte, ese discurso tiene serios problemas de implementación dentro de Colombia y ahí se genera otra confusión sobre qué quiere decir transición energética, porque en algunos casos eso queda reducido, por ejemplo, a cambios en la matriz energética o modificaciones en el acceso o difusión de la energía eléctrica. Entonces, vuelvo al inicio, la necesidad de nuestras propias agendas, porque, por ejemplo, visto desde la insistencia del norte de transiciones energéticas hacia sistemas electrificados, que puede tener su fundamento, pero esto lo paso, pongamos por caso a la región sudamericana, eso podría implicar una epidemia de represas para generación de electricidad hidroeléctrica en toda la cuenca amazónica. Por lo tanto, una transición energética hacia más electricidad podría tener enormes consecuencias negativas territoriales, ambientales y sociales en la Amazonía. Es por eso que insisto en la necesidad de clarificar qué quiere decir transición y dentro de ese paquete cuáles son los lugares para los distintos componentes que a veces se confunden bajo el título de energía o energético. Hasta ahora venimos muy retrasados. Las demandas de algunas organizaciones y sectores de la sociedad civil están muy por delante de lo que practican, hacen o dicen los gobiernos. Así es, así es. Carola, y bueno, para esta transición energética, pues se necesita evidentemente el financiamiento, ¿no?, del sistema financiero internacional, y también se habla de la arquitectura del financiamiento climático, ¿no?, cómo podría ayudar en esta transición energética. ¿Cuál es la propuesta al respecto desde organizaciones de la sociedad civil como la Tindad, por ejemplo? Bueno, primero es importante mencionar que necesitamos realmente una cantidad enorme para hacer esta transición y bueno, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, ¿no? Habría que definir bien qué transición queremos, ¿no? Y en el tema de la transición energética, la escala y el tipo de soluciones que se van a impulsar es muy importante, ¿no? En la COP28, el año pasado en Dubái, ya se anunciaba que para la transición energética de los países del sur global se demandan inversiones de más o menos 4.3 billones de dólares por año. Entonces, es una cifra enorme que queda muy chica respecto a los compromisos de financiamiento climático que los países ricos y además industrializados y que han sido los más responsables de la crisis climática están o se han comprometido, ¿no? Ellos habían comprometido a movilizar 100.000 millones anuales y de hecho no han ni siquiera cumplido ese compromiso, ¿no? Otros problemas, como ya el que mencionaba, es que principalmente este financiamiento externo viene como préstamos, ¿no?, que aumentan los niveles de deuda. Es muy difícil acceder a ese financiamiento, son procesos muy burocráticos, muy complicados, muy complejos, que incluso pueden tomar hasta 5 años en el caso del Fondo Verde del Clima, por ejemplo, que es uno de los más importantes mecanismos. Y aparte, considerando que no hay muchas oportunidades de acceso directo a las poblaciones y a los actores no gubernamentales, nosotros pensamos que urge una reforma urgente en la actual arquitectura de financiamiento climático que promueva el uso de instrumentos y mecanismos financieros que no incrementen los niveles de deuda, ¿no? Queremos, de alguna manera, lo hemos denominado financiamiento justo, que implica más donaciones de fuentes públicas, especialmente además para adaptación y daños y pérdidas, que es un tema que sale tal vez del tema de la transición energética, pero es muy urgente en nuestra región. Emisiones de derechos especiales de giro para la agenda climática, alivio de deuda para países que están altamente endeudados, que podría liberar recursos justamente para atender estos problemas. Cancelación del servicio de la deuda ante eventos climáticos extremos podría apoyar también a los países a tener más dinero. Pero también, como mencionas, el rol del sistema financiero internacional es muy importante y se ha reconocido y hay un llamado a reformar este sistema financiero internacional. El sector financiero internacional, los bancos multilaterales de desarrollo deben dejar de invertir en combustibles fósiles, en proyectos extractivos y deben reorientar esas inversiones hacia las energías hacia las energías limpias y alternativas que no profundicen el extractivismo en nuestros países y que tengan, digamos, y respeten estas miradas más locales, ¿no? y estas realidades más locales. Deben promover, ofrecer más financiamiento concesional para que esta transición energética sea posible y
esto es bien importante decirlo, los bancos multilaterales de desarrollo actualmente están canalizando principalmente préstamos no concesionales, es decir, que deben ser repagados y que no tienen tan buenas condiciones. Entonces, eso es muy injusto también y tiene que cambiar. Y se tiene que buscar estos nuevos mecanismos para financiar esa transición, como lo decía, que llegue en la escala del financiamiento que se necesite, como nuevas emisiones de derechos especiales de giro, pero que prioricen la distribución que prioricen en la distribución a los países que necesitan más y que son más vulnerables a la crisis climática, en lugar de dar mayor peso a las cotas, ¿no? Entonces, esos son algunas de las propuestas. Bueno, y otro tema importantísimo, crucial, es el de la soberanía alimentaria, ¿no? Eduardo, ¿tú cómo crees que debe ser la transición desde la mirada de la seguridad alimentaria? Bueno, retomando lo del inicio, si la meta en la alternativa es erradicar la pobreza, eso inmediatamente exige atender la suficiencia alimentaria. En la transición serán entonces los pasos para asegurarlo y eso a su vez se complementa con medidas de cambio estructural. Me explico. Si yo reduzco la dependencia estructural de la extracción y exportación de minerales y de petróleo, al mismo tiempo tengo que potenciar el sector agrícola ganadero, pero no aquel volcado a la exportación, porque también es extractivo, sino aquel volcado a atender la canasta de la demanda de alimentos básicos en nuestros países. Fíjense ustedes que se da paradojas terribles como Brasil, que es uno de los más grandes exportadores de agroalimentos del mundo, durante el gobierno de Jair Bolsonaro agravó la insuficiencia alimentaria y el padecimiento y el hambre de millones de brasileños. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si observamos la situación en Venezuela o en Colombia. Se exportan recursos naturales, pero hay más problemas de alimentación, es cada vez más cara, y además estos países tienen que importar alimentos. Veo ahí a Caro, en Bolivia regularmente hay una discusión sobre la importación de alimentos, porque gran parte de la tierra agrícola ganadera se dedica, por ejemplo, a la soya para exportar, y así sucesivamente. Entonces, ahí están los elementos de la transición y del cambio estructural en los sectores productivos. La primera prioridad de una economía nacional es que su gente coma bien, no es exportar para China. Entonces, ese es el cambio que se plantean las transiciones. Claro que es en función de tener un objetivo, una meta expresamente diseñada, explicada y consensuada. Así es. Y sobre todo también la voluntad política para realizar estos cambios estructurales, ¿no? Ahora, se vienen muchos eventos en lo que va del año, trascendentes, ¿no? Que se van a desarrollar previos a la COP30 en Brasil y que además se espera que en el marco de estos eventos pues se pueda realizar incidencia política, articular los trabajos desde las organizaciones sociales, en fin. Cuéntanos, Carola, cuáles son los eventos más importantes que se vienen ahora en este 2024. Sí, bueno, este año la región va a ser sede de eventos bien importantes. Por ejemplo, el Foro Social Panamazónico se va a realizar este año en Bolivia, en Rurrenabaque, en el mes de junio, entre el 12 y el 15. Y previo a este evento hay varios preforos también de países amazónicos que están ya organizando varios encuentros para justo hablar sobre la importancia de cuidar ¿no? la Amazonía, cómo preservarla, cómo hacer esta transición hacia nuevas alternativas. También en Colombia va a ser sede de varios espacios y eventos donde se van a discutir, por ejemplo, la nueva meta de financiamiento climático. Va a haber pronto en abril un encuentro sobre este proceso. Este año se va a definir una nueva meta de financiamiento y tenemos que aportar a esa discusión para que sea justamente basada en las necesidades reales, en las recomendaciones técnicas también, ¿no? Colombia también va a ser sede de la COP16 de biodiversidad en octubre y ese va a ser un momento bien importante también para llevar todos estos temas, estas voces locales, ¿no? Y desde los movimientos y las organizaciones de sociedad civil estaremos bastante activos hacia ese evento. Y por otro lado, también es importante mencionar que Brasil en este año es presidencia del G20. Entonces ya están sucediendo varios
eventos, varios encuentros políticos, y en noviembre va a haber incluso una cumbre social en el marco del G20. Entonces hay un trabajo y una gran oportunidad también de incidencia en el marco de ese evento. Desde Latindad nosotros estamos, y desde esta nueva área de justicia climática, transiciones y Amazonía, estamos proponiendo justo un proceso que, adicional a estos eventos que he mencionado, incluya, digamos, una serie de diálogos sobre las transiciones para entender mejor con expertos como Eduardo, como otros expertos y expertas que vienen trabajando estos temas, y además incluyendo voces locales. Queremos generar mayor diálogo, ¿no? Para entender mejor cuál tendría que ser, hacia dónde deberíamos caminar en el marco de estas transiciones. Y el tema de la transición va a ser fundamental para el Foro Social Panamazónico y también para otro que viene en octubre, que está igual siendo promovido por varias organizaciones de sociedad civil, que es el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que justo va a abordar todo este tema de las alternativas, las transiciones y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y como región creo que podemos alimentar mucho esas discusiones, además, considerando que el próximo año se viene la COP30 en Brasil, en la Amazonía, donde se va a tratar el tema del cambio climático en un territorio tan importante como lo es la Amazonía, va a ser en Belén de Pará, y también posiblemente haya nuevamente el próximo año una segunda cumbre de presidentes de la Amazonía. Entonces hay muchos momentos clave para hacer incidencia. Y bueno, y de hecho tal vamos vez... a estar muy pendientes de ello. Sí, aprovechando Sí. más bien el espacio, quisiera hacer la invitación. Justo mañana tenemos un webinar que inicia ese ciclo de conversatorios sobre transiciones, donde nos va a estar acompañando justamente Eduardo Gudinas, Rómulo Torres, Alison Cadenilla, hablando sobre este proceso de las transiciones. Quedan cordialmente invitados a las 10 de Lima por las redes de Latindad, y estamos organizando esto con varios aliados de la región. Así es, justamente iba a comentar eso, que a través de Latindad y otras redes, NTV Noticias también lo transmitirá en vivo y en simultáneo junto a otras organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, estos webinars justamente que arrancan el día de mañana, y bueno, van a haber una serie de discusiones a lo largo del año, en los próximos meses, que van a ir en paralelo con estos eventos que ha mencionado Carola, muy importantes, trascendentales, donde se puede ahí visibilizar si hay o no voluntad política de nuestros gobernantes. Pero lo importante es justamente la incidencia que se puede hacer desde la sociedad civil con este tipo de eventos o en las reuniones que se dan en estos contextos de estos eventos digamos, importantes, trascendentales con los gobernantes, ¿no? Así que, bueno, ya saben, amigos, ustedes están invitados a estos espacios, serán abiertos y gratuitos, solamente tienen que inscribirse en el link que aparece abajo de este video, en la descripción del video, y, bueno, esto sería, digamos, lo que hay al respecto. Nosotros, en Nuestra América en Disputa, vamos a seguir haciéndole seguimiento a ello y teniendo pues con invitados especialistas como Eduardo Gudinas o Carola Mejía aquí en el programa. Nos encanta que participen aquí con nosotros y que nos puedan dar pues mayor información sobre este tema tan importante como son las transiciones en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Carola, por tu participación. Igual, Eduardo, por estar aquí. Un honor tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias, muy agradecido. Sí, un saludo, Eduardo, muchas gracias. Sí. Sí, parece que no me escuchan. Bueno, amigos, nada, los invito, como ya les dije, inscríbanse en este link que aparece en la parte inferior de su video y nosotros nos vemos en una próxima emisión del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.